Mi nombre es Claudia Torres, yo soy artista interdisciplinar, digamos que un nombramiento que me sirve mucho para explicar mi naturaleza descolocada de todos los lugares en los que he estado. Soy actriz de formación, actriz dramática, en un periodo en el que jamás me sentí cómoda con esta denominación. Me costó tiempo entenderlo, mucho tiempo, hasta que finalmente llegó un punto de mis preguntas como creadora en el que pues comprendo que entiendo el teatro desde el diálogo entre múltiples disciplinas. Esto también me condujo a buscar encontrar el momento en que estaba comenzando la maestría interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas aquí en la Universidad Nacional y llego a estudiar haciendo parte de la primera cohorte. Es importante para mí decir esto de mí porque fue un lugar en el que yo comprendí muchas de las preguntas que me encuentro desarrollando en este momento como actriz y como profesora de las artes escénicas. Investigo con mi creación en la violencia en el cuerpo de las mujeres desde múltiples campos de origen. Para esto yo al principio he creado unos dispositivos dramatúrgicos que usan citas audiovisuales, dramaturgias de lo real, personas como testimonio que están allí evidenciando y abriendo campos de citación de problemas de la vida que me interesan. Y poco a poco he ido encontrando problemas con esta manera como de comprender y abordar la creación, esto que llamamos el campo de preguntas de las artes vivas, que me ha llevado a nuevas preguntas y a nuevos temblores y a nuevas tensiones que me encuentro desarrollando en este momento desde hace 2 años, enfocada en la posibilidad que tiene el cuerpo como territorio de escritura, que es como en el momento en el que yo me encuentro como actualmente. Mira, yo empecé preguntándome por mi educación sentimental y la manera en que todos los materiales que cruzaron de alguna manera digamos que la información que yo recibí genealógicamente, porque concretamente yo lo que hice fue rastrear los deseos de las mujeres en mi árbol genealógico para entender un poco el molde del melodrama en el que fue impresa toda nuestra identidad, y esto es una idea de Carlos Monsiváis que desde que me acerqué a ella como que fue uno de los ejes de estos primeros trabajos. Entonces, lo que fui entendiendo con el tiempo es que yo estaba empezando a preguntarme por esta violencia que se ejerce desde lugares como las telenovelas, como las músicas con las que yo conviví, que realmente se ocuparon de mi educación emocional y sentimental, que fue como lo primero que yo exploro en un dispositivo que se llamó Performance, en el que pues invité a mi madre. Eso terminó siendo en que invité a mi madre a cena para que juntas les contáramos al público nuestras historias de amor cruzadas por todos estos metarrelatos de nuestras educaciones sentimentales en común. Después de esto me entero en el 2013 de un informe de una comisión de la verdad que hicieron las mujeres de la Ruta Pacífica aquí en Colombia, en Bogotá, en Colombia. Lanzaron el informe en el 2013, un informe que se hizo de una comisión de la verdad en tiempos en que todavía no se habían firmado los acuerdos de La Habana. Un gran aporte, digamos, a ese proceso donde el testimonio de 1000 mujeres contribuyó a hablar de todas las violaciones de los derechos humanos. Me enteré de este informe, lo leí completo y trabajé sobre las violencias, digamos, las resonancias de esas violencias en personas que como yo y las personas que invité a participar, otra vez personas de mi árbol genealógico, mujeres, hemos convivido con el conflicto armado colombiano desde la vitrina de los medios de comunicación. Entonces ese dispositivo pues indagó en estos problemas, ya con esta violencia un poco más directamente completamente relacionada con el conflicto armado colombiano. Fue un proceso muy duro, un proceso del que aprendí mucho. Si te das cuenta, la respuesta tiene que ver es procesual, la indagación en estas violencias múltiples tiene que ver, esto es una respuesta
es una respuesta que tiene que ver como con los procesos de investigación en los que yo he estado. Y bueno, después de este proceso, es que esto tiene múltiples variables, pero yo entré en una crisis muy fuerte como mujer, artista, creadora, después de semejante material. Y la crisis sobre todo devino en como el rol del artista para representar estas violencias en los cuerpos de las mujeres, un poco con los temores de las narrativas redentoras en los que a veces nos ubicamos los artistas pensando que podemos de alguna manera relatar o restituir simbólicamente a lo que las víctimas atraviesan, ¿no? Un poco, siempre tuve ese temor y fue uno de mis lugares más de pánico como al abordar este problema y esta creación. Entonces a partir de allí yo me hago cargo de esa crisis muy fuertemente, entrando de lleno en preguntarme por la escritura desde el cuerpo y entrando en otro tipo de violencia que me interesa desde siempre, que es el de la culpa en el cuerpo de las mujeres. Otra vez es una investigación genealógica, pues parte de mi cuerpo y va hacia las otras mujeres de mi familia, que son las mujeres de la clase media, de una clase muy específica en Colombia. Y me sumergí 3 años en una escritura que se terminó hace 2 meses. Es un formato muy escrito, muy de la literatura y se llama Desobediencia. Pues es el corazón que ha atravesado seguramente todo lo que yo he hecho hasta este momento. Yo lo puedo decir así, pero ahora con una facilidad que me ha tomado mucho tiempo entender y comprender, como mucho tiempo, y mucho proceso y mucha pregunta en movimiento, ¿sabes? Porque sí, lo que me pasó con las artes vivas desde el principio, una de las cosas que más me llamaron la atención de ese lenguaje era pues estar siempre inseguro entre los bordes de las disciplinas artísticas, estos dispositivos que todavía uno no encuentra, que son tan temblorosos y tan movedizos, ¿sabes? Pero la otra cosa que viene también de los maestros por los que yo he sido formada era esta presencia de la vida directa y literal en las composiciones dramatúrgicas o en los acontecimientos escénicos. Con el tiempo está como, que voy a hablar de eso un poco en la conferencia, esta felicidad, que yo la entiendo desde como la entiende un poco Sarah Ahmed, que es, ¿qué pasa cuando uno encuentra las cosas del deseo? ¿Qué pasa cuando te encuentras con lo que deseas y lo alcanzas? Generalmente empieza uno a tener que ocuparse de la narrativa de su propia duda, que es lo que, digamos que lo que me ha llevado a movilizar esta pregunta por la vida vibrante, ¿sabes? Porque lo que ocurre es que con el tiempo me fui sintiendo muy mal con la presencia de lo real en los dispositivos escénicos como testimonios que estaban sometidos o instrumentalizados a las necesidades de una poiesis de un autor. En este caso era yo o como las otras obras en las que había participado. Frente a eso fue que pues tuve una crisis de la que ya hablé, una crisis, sigo con Sarah Ahmed y su término de la Killjoy y del aguafiestas, que es como esto, cuando ya llego al lugar del deseo, ¿qué hago con esto? Y me vuelvo como el aguafiestas constante de mi propia fiesta. Y es allí donde yo empiezo a preguntarme realmente qué puede ser que la vida atraviese el arte o que los acontecimientos artísticos vayan a la vida. Y entonces, pues, encuentro la linda voz de una mujer que nos ha influenciado a todas nosotras de mil maneras, que es Sueli Rollin, con un concepto con un lugar que ella ya dice que no le interesa, que ya no le interesa, pero a mí me sigue interesando muchísimo, que es el cuerpo vibrátil, digamos como denominación. Y porque desde ahí es que yo puedo comprender, y esto también te lo digo desde la profesora, los flujos de la vida que no se detienen de una materia a la otra, cómo el arte realmente puede resonar en la vida y la vida puede al mismo tiempo resonar en los acontecimientos artísticos. Esto suena, wow, elocuente, pero en la vida y en el cuerpo es difícil, tiemblas, te arde, te da gastritis, pero es lo que
es en la pregunta en la que yo me encuentro, ¿sabes? Eso fue lo que yo decidí asumir como con este proceso de escritura del que voy a hablar y del que estoy preguntándome ahora qué formas de publicación, aparte de la que se conoce como decimonónicamente como el libro publicado, puede llegar a tener.